Yo saludo a la diputada Jay Kolpolevsky, a quien me da mucho gusto recibir. Diputada, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Qué gusto pudiendo estar hablando contigo. Siempre te escucho, pero qué bueno es siempre hablar contigo. Una alegría enorme tenerte nuevamente con nosotros. Preguntarte, diputada, ¿cómo están pensando abordar, cuál es el calendario, el método de trabajo para discutir el tema electoral? Mira, tuvimos una reunión el día de ayer en el que estuvieron presentes las tres comisiones. Inicialmente, las comisiones que tenían esta tarea es la Comisión de Reforma Electoral y la Comisión de Puntos Constitucionales, por las reformas constitucionales que esto implica. Ahora también forma parte de ello la Comisión de Justicia. Y bueno, ahí dimos la opinión todos los que participamos, con la idea, y al menos mi visión es que esta es una gran oportunidad de mejorar la ley electoral y de poder fortalecer con ello la democracia en México. Un tema que es muy conocido y sabido es que en México las elecciones son muy caras, que la democracia es demasiado cara, y yo estoy de acuerdo que hace mucho tiempo hacía falta que esto le metiéramos mucho dinero, pues porque no teníamos un INE, no teníamos un instituto electoral, no teníamos un esquema que realmente transparentara y ayudara en las cuestiones electorales. Pero ahora ya lo tenemos, creo que también tenemos más cultura en ello, y se trata pues, de seguir dando pasos adelante para fortalecer la democracia. Ya. Es cara, pero ¿por dónde habría que empezar recortando? Digo, está el tema de identificar ciudadanos, que sigue siendo un servicio que el Instituto Nacional Electoral da, digamos, supliendo la función que el Estado, en este caso, por mil razones, no cumple, más bien el gobierno federal. Tenemos campañas eternas, bueno, hay campañas, precampañas, paleocampañas y todo lo que tenemos ahora. ¿Por dónde habría que empezar a recortar? ¿Qué es lo que sale tan caro, Jacob? Bueno, yo creo que lo primero que habría que recortar es la cantidad de dinero que reciben los partidos políticos, y eso demanda de una reforma constitucional, porque es en la Constitución donde está la fórmula que es la que más asigna. Y mira, es interesante e importante que sea el presidente López Obrador el que hable de ello, porque cualquier otro partido no lo haría, siendo el partido más beneficiado por la enorme cantidad de recursos. Ahora, cuando habla uno de recursos, tú lo recordarás, se mete en problemas. ¿Tú te acuerdas cuando yo renuncié al 70% de las prerrogativas? Se me echaron encima, sí, pero con todo. Claro. Entonces, pero sigo, a pesar de que se me echen encima, sigo creyendo que lo primero que tenemos que hacer es recortarle dinero a los partidos políticos, porque mucha gente lo que quiere es administrar esos recursos, y lo que tienen que aprender a hacer los políticos es campaña ras de tierra, con trabajo, con esfuerzo, enfrentando y conociendo a los ciudadanos, y no nada más pensando en cómo gastarse el dinero en la forma más fatua que pueda existir. Entonces ahí hay muchos recortes. Y luego se ha hecho toda una campaña casi mercadológica diciendo que queremos acabar con el INE. Nada más falso. Por supuesto que nosotros valoramos en todo lo que vale tener un instituto electoral, sabemos que es algo importantísimo. Si hablan de cambio de nombre, pues ya el nombre ha cambiado, era IFE, ahora se llama INE, y el nombre no va a hacer la diferencia. La verdad, lo sustantivo está en cómo se pueda trabajar con un instituto electoral que realmente haga el trabajo que tiene que hacer, que ahí no hay que escatimar. La democracia tiene mucho que avanzar, pero no podemos seguir. Y aquí yo creo que cabe hacer estudios comparados a nivel internacional. Yo hice cuando estaba, la verdad debo decir que las primeras veces que yo oía hablar a Andrés Manuel, sin conocerlo, era cuando él era presidente del PRD en el 97, yo estaba en el sector empresarial, y lo oía que hablaba de que los partidos tenían mucho dinero, y eso me llamó la atención y me encantó oírlo. Y luego de que el dinero, él decía, tiene mucho dinero los partidos, y le proponía y hacía que el PRD comprara libros y los regalaran a las escuelas. Entonces así yo empecé. Los dos primeros cheques los devolvió, ¿te acuerdas? Ya después se entendió para qué servía el dinero también en política, ¿no? Él y Felipe Calderón.
Así es, devolvía los cheques, por supuesto, y ha seguido en la misma línea, y eso es algo que es importante. Entonces, yo sí creo que los políticos tienen que ser porque sean de convicción y no de intereses. Entonces, ahí yo creo que sí es muy importante. Pero se puede hacer ética de la convicción cuando uno es, en este caso, el hombre más poderoso del país y va a tener un presupuesto de 8.3 billones, el nunca visto, Jacob. Mira, yo creo que algo que es importante es reconocer que la mezquindad no les ha permitido valorar o reconocer es que, primero, este es el primer sexenio en el que no hemos tenido una devaluación importante como ha sido en los últimos sexenios. Segundo, que pese a que hemos tenido un COVID en el que todos los países se endeudaron en una forma desmedida, México no lo hizo. Y que el presidente, lo quieran reconocer o no, en verdad ha hecho, es un presidente austero, le ha bajado enorme cantidad de los gastos, casi en un 80% a los gastos de la presidencia de la República. Y yo creo que eso era necesario que hubiera cambios ahí de fondo. Entonces, totalmente. Lo que se ha hecho en el sureste, jamás en la vida se había hecho. Yo te voy a decir que hace poco yo estuve en Yucatán, en una invitación que me hicieron, en donde estuvo un secretario del gobierno de Yucatán, hablándote de un panista que me habló tan bien del Tren Maya, que me habló de los programas, que bueno, parecía un promotor de López Obrador y de Morena. Y me decía, nuestro gobernador no nos permite que nadie se mete y le pegue al presidente, porque nadie puede desconocer que lo que se ha hecho por el sureste jamás se había hecho. Se ha generado empleo como nunca, desarrollo como nunca, inversión como nunca, y esto nos va a beneficiar. Te doy la razón en todo eso. En Oaxaca oí al gobernador priista Murat, que supongo que también está cerca del presidente, decir algo similar, y en Tabasco revirtieron la caída que tenía ese teatro. Todo eso es cierto, pero también es cierto que es el presupuesto más alto que hemos tenido en la historia, Jacob. Así es, pero también es que hay que reconocerle también al presidente que se han cobrado impuestos que no se habían cobrado antes, que ya no se le perdonan los impuestos a quienes se les perdonaban en el pasado, y que ese dinero yo creo que va a ser muy importante, porque tren, pues yo creo que en 100 años no se había construido, pero ni un metro de metro, ¿no? De tren, y ahora pues estamos con una construcción de tren que deberían de estar todo el mundo muy feliz y esperando que esos trenes vengan hacia el centro y luego vayan hacia el sur, porque sirven para el turismo, sirven para transporte de pasajeros, y eso nos hace muchísima falta. Nos hacía muchísima falta en México. Yo no lo dudo. El tema son las magnitudes. Un gobierno que gasta 8.3 puede estar muy bien gastado, y ustedes son los que determinarán efectivamente si el presupuesto se aprueba o no, pero al mismo tiempo dice uno, bueno, pues la función electoral tampoco es que sea una de las prioritarias cuando uno compara las magnitudes, ¿no? Fíjate que yo creo que son todas las áreas, ¿no? Hay que meter muchísimo dinero. Definitivamente el tema de la salud estaba total y absolutamente desmantelado. Se ha tenido que retomar porque en verdad no había ni la infraestructura, ni en los edificios, pero tampoco en los equipos, y tener y poder garantizar la salud universal requiere mucha inversión en salud. Se ha hecho mucho, falta mucho más por hacer. El tema de las escuelas es una cosa que estaba también en el abandono absoluto, sobre todo las zonas rurales, porque todo el mundo habla de las escuelas, pero no conocen en qué condiciones están las escuelas en las zonas más alejadas, y lo que a veces los niños tienen que caminar para llegar a una escuela, donde también hay muchísimo que hacer o muchísimo que invertir. Infraestructura nos hace muchísima falta, o sea, sí hay muchas prioridades que hay que atender, que hay que cubrir, y yo creo que también pues es un tema que tenemos que ser parejos con todo, y el tema el electoral también es importante, y los partidos tienen, la verdad, que trabajar en una forma distinta. Los partidos están muy desprestigiados, tienen que cambiar su forma de actuar y de participar, y tienen que rediseñarse, y tienen que aprender a hacerlo sin tener un gasto de dinero tan oneroso como lo hacen ahora. Pero algo que tiene que quedar claro es que no tenemos ningún interés en desaparecer el INE, que queremos
fortalecer a la democracia, que se requiere altura de miras para que todos, de todos los partidos, estén dispuestos a participar. Mira, el presidente planteó 17 reformas constitucionales. Bueno, ahorita hay en el Senado 51 propuestas de los diferentes grupos parlamentarios de reformas constitucionales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que el presidente tiene razón, porque si hay 51 propuestas, quiere decir que sí hay que hacer reformas constitucionales en el tema electoral. Si no, no habría ninguna propuesta y estaría el presidente solo con sus propuestas. No, hay muchas, y si debe haber o no, en este caso, división entre órganos nacionales y locales, pero hoy veía una encuesta del Financiero, hace un momento platicábamos con Alejandro Moreno, 68% ya hay con la prueba al INE. Sí, y yo no creo que el tema no es que el INE, o que digamos que el INE está mal. Yo en verdad he tenido una extraordinaria relación con el INE. Creo que el INE además también en tema de formación para la democracia ha hecho cosas muy, muy importantes. Y eso vale la pena. Pero si hablamos de los institutos electorales a nivel local, de los OPLES, es algo muy delicado porque comen de la mano de los gobernadores. Y entonces los gobernadores los usan como sus mecanismos electorales, y eso no funciona. Eso no debe ser así. Tiene que cambiarse, ciudadanizarse más. Pero en este caso, pues es responsabilidad suya, ¿no? A mí lo que me sorprende de la reforma que plantea el presidente es que les quiere quitar a ustedes, a las y los diputados, la función de elegir consejeros y mandarlo a elección. Te voy a decir por qué lo plantea, y en esa parte tiene toda la razón el presidente, porque ha venido no solamente voy a decir que no solamente para el INE, para todos diferentes tipos de organismos o para también los tribunales electorales, que dicen, vamos a cambiar a 3 o a 4, a ver, le toca uno a cada partido y cada partido pone. Entonces, eso no funciona. O sea, no debe de ser así de que cada partido ponga a su Pero amigo. son ustedes la representación de la nación, Jacob. Eso es lo que la gente eligió. Estoy absolutamente. Tú eres representante de la nación. Y yo me fío de ti, pueblo. Para eso te elegimos, ¿no? Así es. Y ¿por qué razón nos deben trasladar a los ciudadanos lo que deberían hacer ustedes? Digo, hagan lo mejor, diría yo. Mira, estoy de acuerdo contigo, y por eso lo que yo digo es que tenemos que sentarnos a trabajar en forma conjunta, revisar todas las propuestas y pensar y buscar cuál es lo que más conviene a México, a la democracia, al país. Y a lo mejor pues se queda un esquema en híbrido, una forma distinta, pero que nos garantice que sí llegue la mejor gente y que no esté al servicio de intereses personales. Pero ¿de qué otros si ustedes tienen la mayoría? Yo lo que me pregunto, y te lo pregunto a ti directamente, ¿por qué meter este fantasma de que en realidad Morena lo que quiere es controlar el sistema electoral y abollar un triunfo que todas las encuestas dicen que lo tienen ya escriturado, Jacob? Fíjate que es ahí, qué bueno que haces esa pregunta, porque es ahí donde se tendría que reconocer. Morena, que podría tomar todas las decisiones por la mayoría que tiene para el tema en la cuestión de las leyes, no está diciendo yo me lo quedo y que bueno, como nosotros somos mayoría, nosotros decidimos todo y se fregaron todos los demás. No, está diciendo casi cedamos esto, pero hagámoslo mejor. Y se trata de hacerlo de la mejor manera. Entonces, y porque yo coincido contigo, los diputados tienen que hacer su tarea, tienen que hacer su trabajo. No se pueden parar desde las comisiones o renunciar a lo que hay que hacer. Yo creo que también en el Congreso tendremos que establecer un esquema de exigencias, casi de que quieres ser diputado, sí, cuando entras a entrar de diputado empiezas por tomarte un curso, un propedéutico, un curso que te dé la preparación y que nos dé la certeza de que tienes capacidad de entender a qué vas, porque pues tienes que leer leyes. Supongo que leer las encuestas leyes. Y ver lo ¿Cómo? que a la gente le preocupa. Yo veo que si la gente le dice que el INE funciona bien, pues a lo mejor yo me ocuparía de otros temas, no más que aprender cómo se hacen las leyes. No, ¿qué le preocupa a la gente? Pero bueno, es una larga conversación, diputada. Te reitero el placer enorme que tengo de que hayas aceptado la invitación.
No, yo te agradezco a ti y te reitero que nuestro interés es que el INE siga adelante siempre de la mejor manera, que no está en nuestro interés que desaparezca el INE, por supuesto que no, que eso no es más que una mentira de la oposición, decirlo de esa manera, y que yo creo que hay que hacer ajustes. Sí, el INE ha hecho una estrategia que está muy bien posicionado, y no solo a nivel nacional, a nivel internacional, el INE es reconocido y va y capacita en diferentes países, pero todo es perfectible, podemos tener algo bastante mejor y puede ser y debería de ser de la mano del INE que podamos luchar para trabajarlo. Yo decir que yo platicaba y hablaba de una reforma electoral, no solo con el INE, también lo platiqué con la Sala Superior y ellos estaban muy interesados en ello. Entonces yo creo que si ellos trabajan y participan con nosotros, vamos a hacer esa reforma que tanto ellos como nosotros y como los ciudadanos podrían estar deseando tener. Oye, nada más una cosa, una cuestión que creo que sí es importante. Yo creo que sí, la oposición puede decir todo eso, pero Adán Augusto López, que es el secretario de Gobernación, dijo, bueno, que digan lo que quieran del INE, ya los vamos a desaparecer a los consejeros. Y tu sucesor en la dirección de Morena, en la presidencia de Morena, dijo que los iban a convertir en un hospital, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, pues todos han contribuido a generar este ambiente de confusión que espero que ustedes lleven en la mejor dirección en beneficio del país, Jacob. Por supuesto que lo que nosotros queremos es que se aclare, que se depure, que se vea que es para mejores, y lo que yo me imagino que quería decir el secretario de Gobernación es que van a cambiar, 4 consejeros cambian porque ya terminan sus periodos, entrarán otros 4 y pues ojalá que sí sea de la mejor gente que tiene el país, que seguramente la hay, para que el INE siga yendo por un mejor camino siempre. Muy bien. Pues, diputada, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ti, Leonardo, y gracias y un saludo a todo tu auditorio. Un saludo, Jacob Polewski. Saludo a